Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Juan Ignacio Rodríguez Barrera, director general de MAC Arquitectos Consultores. Querido Juan Ignacio, gracias por conversar con nosotros. Tienen pues amplia experiencia, más de 500 proyectos han participado, proyectos inmobiliarios en México, en Latinoamérica, por supuesto muy enfocado a los malls, a los shopping centers, a estos centros comerciales que pues tuvieron un parón, digámoslo así, ¿no? Como se dice en el fútbol, un paradón respecto al número de proyectos que se han hecho por la pandemia. Así es. Esta pandemia ha afectado desde luego a todos los sectores y creo que al inmobiliario, particularmente al de los centros comerciales, más, debido a los cierres que ha habido ya durante varios meses del año pasado y el principio de este, ¿no? Pues terrible, la verdad es que entiendo que muchos centros comerciales que ya están operando, pues obviamente tuvieron pues ya lo decía yo, un paradón, pero también muchos proyectos que estaban en construcción, pues se han seguido construyendo la mayoría, pero los que ya estaban empezados, ¿no? La mayoría de los que estaban solo en proyecto y no se habían iniciado, pues siguen sin iniciarse, ¿así es? Así es, más o menos 30 centros comerciales que se habían programado para concluir y abrir en 2020, se han diferido, pues al menos para el 2021. Mucho de ello tiene que ver con los meses en los que tampoco pudieron continuar la construcción y dado que los centros comerciales normalmente se abren hacia el último trimestre del año, ¿no? Para aprovechar la época de Navidad, pues eso los obligó a diferir desde luego la apertura. Después ya por otras decisiones más económicas también se han diferido o alentado las construcciones y esperamos que este año abran pues al menos los 30 que se quedaron pendientes el año pasado. En 2008, fíjate que sucedió algo muy similar. La crisis económica que afectó todo el sector inmobiliario no se vio reflejada sino hasta el 2010, porque la mayor parte de los centros comerciales son edificios grandes que toman tiempo en construirse, que una vez iniciados pues ya no los puedes parar, y el efecto realmente se vio un par de años después, y yo creo que en esta ocasión vamos a ver lo mismo. En 2021 vamos a ver la apertura de muchos centros comerciales, pero en 2022 es cuando realmente se va a sentir cuál fue el freno real de nuevos proyectos que no se iniciaron, ¿no? Por supuesto que el motivo principal de pues de que se hayan detenido sus proyectos y sobre todo que no se hayan presentado nuevos, porque hay que decir que en 2020 pues no ha habido ningún proyecto nuevo presentado, al menos que yo tenga el dato. Si tú lo tienes, confírmame. Pero bueno, no solo no se han presentado proyectos nuevos, sino que pues también ha cambiado la forma en la que las personas compran. Por supuesto, la pandemia ha hecho que se incentive el comercio electrónico. En el mundo ya había una tendencia en ese sentido, sin embargo, pues se hablaba de que tardaría muchos años y sobre todo en un país como el nuestro, México, en el que pues difícilmente la gente adoptaría esta forma de comprar. Sin embargo, pues el futuro nos alcanzó y nos alcanzó anticipadamente. ¿Cuál es la previsión? ¿Tienes tú algún dato, sobre todo la percepción de los inversionistas en estos denominados malls o centros comerciales? ¿Prevén a lo mejor tener un área justo para pick-up de mercancía o recoger mercancías que se hayan adquirido de manera electrónica? Sí hay desarrolladores que están considerando y están platicando con los principales, vamos a llamarles retailers electrónicos, tener centros de pick-up, tener lockers de estos que ya funcionan en muchos lugares dentro del centro comercial. En lo particular, yo creo que el concepto de last mile, es decir, el poder llegar de un gran centro de distribución a pequeños centros de distribución más cercanos a la gente, pues se puede resolver comerciales, ¿no? Se puede resolver muy bien en los centros comerciales y ahí es donde puedes lograr una sinergia entre ambos segmentos, ¿no? En esta omnicanalidad en donde puedes entregar producto tanto de comerciantes que no estén dentro del centro comercial como de las marcas que están ahí, que desde el mismo local o aprovechando ya su propia logística,
pueden entregar en estos pick-up centers, ¿no? Y eso incrementará la afluencia de la gente. Y en cuanto al incremento de las ventas, desde luego que fue muy importante. Como dices, es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, no es un resultado de la pandemia. Sí se aceleró la compra en línea, pero también te puedo decir que a partir del primer cierre, ¿no? Ese mayo, abril, junio, que cerraron los centros comerciales, en julio que volvieron a abrir, la visita de centros de comercio electrónico también disminuyó. La gente volvió a visitar los centros comerciales, la afluencia en promedio hacia diciembre llegó, antes de que volvieran a cerrar en la mayoría de los estados, la afluencia llegó casi al 75% del flujo que tenían en 2019. Y las ventas de la ANTAD, que es la principal organización de comerciantes en México, se ve cómo crecieron de manera paralela a esa afluencia, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que pasemos todo este trauma del COVID y el cierre, la gente va a volver al centro comercial y va a volver a comprar, ahora sí, en un sistema dual en donde mucho de lo que se consume va a ser vía electrónica. Extraordinario, Juan Ignacio. Y bueno, por supuesto, la pandemia también cambió la forma en la que se construyen los centros comerciales, o al menos la cambiará, si bien la tendencia a espacios más abiertos ya era una realidad en nuestro país y en el mundo, pues bueno, creo que es una tendencia que se aplicará de manera permanente, ¿así lo ves? Centros comerciales con espacios abiertos. Yo creo y espero que así sea, porque independientemente de que pienso que la gente va a volver porque quiere volver al centro comercial, tenemos que darle la seguridad de que el espacio que visite es un espacio sano, limpio, con aire puro, con iluminación natural, no solamente por términos de la pandemia, sino por todo este concepto de sustentabilidad y de una vida más saludable. El centro comercial tiene que adaptar esa tendencia. Y la experiencia de visita tiene que ser la que haga que la gente regrese al centro comercial, ¿no? Tanto en el espacio como en el entretenimiento, la atención al cliente, el servicio, etcétera. ¿Concluirías, querido Juan Ignacio, que entonces los centros comerciales van a revivir? Yo creo que van a revivir. Por supuesto que esto, como en todos los demás sectores, crea un parteaguas en donde se terminan de concretar muchas de las tendencias que ya venían sucediendo, se aceleran o se vuelven mucho más importantes. Y yo sí creo que la gente va a volver a los centros comerciales, como lo vimos pues, en los últimos meses de 2020. Y seguramente digo, pues ya afirmábamos que no ha habido ninguna presentación de proyectos nuevos, pero supongo que ya habrás tenido acercamiento con algún empresario, con algún desarrollador dedicado a hacer centros comerciales y seguramente ya han tenido alguna conversación respecto a cómo serán los nuevos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues mira, vamos a tomar otro tema que es el que los está frenando. No es solamente el interés del desarrollador de hacer nuevos centros comerciales, sino el interés de los comerciantes de abrir nuevas tiendas. Eso también está frenado. Mucho del comercio en México siguen siendo pequeños comerciantes, aunque parecieran ser muy grandes, y su estructura de análisis y de planeación, pues depende de las ventas que están obteniendo al momento. Entonces, dadas las circunstancias, obviamente las ventas de todos han disminuido, y mientras no se recuperen y haya una constante en esas ventas, yo creo que los retailers no tienen una gran proyección para crecer, y con eso el freno de nuevos proyectos de centros comerciales pues va de la mano. Pues por lo menos para 2022 esperemos ya ver alguna cosa, o 2023 seguramente, depende de cómo vaya reestructurándose la economía. Gracias Juan Ignacio Rodríguez Barrera, director general de MAC Arquitectos y Consultores. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias a ti, Luis, con mucho gusto. Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.